Vamos. A las 9:05 de la mañana tenemos nuestra primera entrevista central. Con nosotros está el diputado de la circunscripción número 1 por Alianza País del Distrito Nacional, José Horacio Rodríguez. Con nosotros va a hablar sobre la ley para eliminar los aranceles a los alimentos. Buen día, José Horacio. Muy buenos días a ti, Yuri, a todo el equipo del Sol de los Sábados, que me siento contentísimo de compartir con ustedes aquí la mañana de hoy. Aunque tú no lo creas, tú siempre estás presente de una u otra manera en este Donde programa. Millicent esté, yo me siento representado, porque mis ideas estarán representadas. Ay, qué Y lindo, eso es lo que gracias. Vale decir, coordinador, que ley transitoria ya tendrá el diputado oportunidad de explicar un poquito más por 6 meses, ¿no? Sí. Le está poniendo como un framework ella, está poniendo como un marco de debate. No, porque me di cuenta que ustedes son un corito desde antes de empezar la entrevista. Ya lo vi alineado, digo, viene duro esta vaina. Miren, Bueno. Este es de los países no alineados de la ONU, ¿recuerda eso? ¿Tú recuerdas eso de los países no alineados? Sí. Quisiera aprovechar para preguntarte algo que conversamos fuera del aire y es la no inclusión del bloque de ustedes en la discusión de este tema en el Congreso. Y explicar también un poco el tema también, Yuri. Sí. Normalmente las comisiones que se conforman en la Cámara de Diputados tienen una representación proporcional según el tamaño de cada bloque. Por eso, un partido, por ejemplo, como el nuestro, como Alianza País, que solamente tiene 2 diputados, digamos que es más o menos el 1% de la Cámara de Diputados, como las comisiones suelen tener 15 miembros, no podemos tener presencia en todas las comisiones. Porque la presencia o sea, la representación que tienen los bloques en las comisiones es proporcional a su composición del Pleno. Entonces, pero ¿qué pasa? Cuando hay comisiones especiales que se conforman, como es el caso de esta comisión que está estudiando este proyecto de ley enviado por el Ejecutivo para, como tú bien indicabas, de manera transitoria por 6 meses, llevar a tasa cero el arancel de determinados productos para favorecer a los importadores. Ese proyecto de ley, esa comisión especial, normalmente sí se procura que le integren todas las representaciones políticas en la Cámara. Por eso, por ejemplo, cada vez que se conforma una comisión especial para estudiar el presupuesto general del Estado, siempre están todos los bloques representados. ¿Por qué? Porque esa es una ley que tiene una trascendencia nacional, un impacto que se busca procurar un amplio consenso y que todas las fuerzas políticas estén representadas. Nosotros participamos en esa comisión sin ser miembros, en esta comisión especial. Y de hecho, una de las quejas que al integrarnos a los trabajos de esa comisión especial expresamos fue que de 8 bloques políticos que conforman la Cámara de Diputados, el único que fue excluido de participar en la discusión de ese proyecto de ley fue el de Alianza País. Wow. Y presentamos nuestra queja formal. Aún así, aunque no teníamos derecho a voto, nuestra voz sí fue escuchada en la comisión. Todos los diputados tenemos derecho a participar de cualquier comisión de trabajo, aún no seamos miembros, pero a la hora de decidir el informe y de tomar decisiones, por ejemplo, también procedimentales, como por ejemplo en este proyecto de ley, una de las propuestas era que se sometiera a vistas públicas, que fue una propuesta hecha por la diputada Charlene Canaán, del Partido Fuerza del Pueblo. Y eso se sometió a votación. Aunque yo estaba de acuerdo con que se sometiera a vista pública, mi voto no contó. Sino que la mayoría al final votó en contra y no se pudieron hacer las vistas públicas. ¿Cuántos miembros tiene el PRM ahí? Creo que 7 miembros, oficialmente. ¿Y cuántos son los miembros totales de la comisión, José? Tiene 16 miembros la comisión. Como yo les decía, todas las fuerzas políticas están representadas, por lo tanto, por ejemplo, el Partido Reformista, que es aliado al gobierno, por lo menos en su política legislativa, no se fuera de ahí, tiene ya un miembro también, el bloque... el PRD ahora, que tiene el PRD, un diputado más que ustedes nada más, creo que tienen sí, 3 tienen diputados 3, nada más. uno solo más que nosotros, exacto. Y que también en política legislativa, yo no sé ya su política institucional como partido, pero a nivel legislativo, sus diputados actúan como aliados al gobierno. Yo lo criticaba afuera, ¿y cómo es esto? No. Sus diputados actúan como aliados al gobierno en la Cámara de Diputados. Mira, que dato más interesante. 2 tiros de cámara. Sí, ustedes nada más tienen que ver las votaciones. Sí, hay que verlo. De los temas. Entonces así, todo, al final se rechazó la propuesta de que fuera sometido a vistas públicas. Había mucho interés de muchos sectores productivos de participar en esa comisión. La IRD que se pronunció. El martes pasado la comisión recibió a quienes estuvieron interesados en ser escuchados. Eso quería decir, que es bueno decirle a la gente, para que la gente conozca el procedimiento legislativo, tú que lo expliques, que aunque no se haga vista pública, las partes interesadas pueden ir a las reuniones de la comisión. Pueden solicitar ir. Exacto. Y la comisión entonces puede aprobar recibirles. Y pero puede aprobar no recibir. Eso pasó. Claro, eso pasó. Incluso fueron algunos que incluso no se tenían agenda que fueran y se les recibió y se les escuchó. Qué bueno. ¿Por qué? Porque escucharon que otros sectores iban, otras asociaciones, y dijeron, bueno, pues nosotros vamos también, y la comisión los recibió a todos. ¿Quién presidió la comisión? La presidía el diputado Fran Paulino.
de Villa Altagracia. De la provincia de San Cristóbal, pero sí, del municipio de Villa Altagracia. Yo quiero que contextualicemos un poco a la audiencia, porque Entramos directo. Bueno. Y bueno, el tema que estamos tratando es la propuesta de ley que ha hecho el Poder Ejecutivo para eliminar los aranceles a varios productos que forman parte de la canasta básica. 67. Entonces, yo cuando José Horacio llegó le decía que me llamaba la atención que él estuviera tratando este tema porque no es de los temas habituales. José Horacio más de justicia, derechos humanos, transparencia, institucionalidad. Pero quisiera que entonces ahora edifiques a la audiencia de cuál es tu posición sobre el tema y por qué, para que comencemos entonces a entenderla. Y el impacto propiamente Sí. por el cual él argumenta esa posición. Claro. Yo quiero en primer lugar decir que la iniciativa está bien intencionada. O sea, es una iniciativa que busca, el propósito que tiene es lograr abaratar los precios de los productos de la canasta básica más familiar en un momento de inflación, en un momento en el que las economías familiares se están viendo restringidas, en el que las personas sienten que el salario ya no le alcanza para llegar a final de mes por producto de la inflación y los salarios congelados. Y entonces es una medida que busca solución a un problema al que el gobierno tiene que estar ocupado buscándole una solución. Y en ese sentido yo lo veo, positivo en la intención. Busca solucionar un problema que es correcto que el gobierno esté ocupado buscando adoptar medidas para impactar favorablemente en la economía familiar. Entonces lo que nos preguntamos es, la medida busca un propósito que es necesario, que el país está demandando y que nosotros apoyamos ese propósito. Yo creo que el interés de todos los que participamos en esa comisión era el de cómo protegemos esa economía familiar que se ve afectada producto de la inflación y del aumento de los precios. Ahora bien, ahora hay que preguntarse sobre la eficiencia de esa medida y la efectividad de esa medida. ¿Va a ser efectiva en verdad cuando se apruebe? Entonces, ¿qué es lo que está planteando el gobierno? Vamos a 67 productos que son de consumo de la canasta básica familiar que sean importados a ponerle tasa cero de arancel. Entonces ahí hay muchos productos, por ejemplo, como el pollo, como la leche en polvo, como las habichuelas y aceites, otra serie de... el cerdo, diferentes alimentos que van a poder ser importados, tasa cero de arancel. ¿Cuál es la consecuencia que eso va a producir? Y eso fue lo que se estuvo discutiendo en la comisión. Perdón que te interrumpa. Venga de donde venga, porque hay una cuota que ya tiene tasa cero, porque viene de Estados Unidos y producto del CAFTA. tiene esa facilidad. O que si no tiene tasa cero, ya se ha ido desmontando. Exacto. Es válida esa aclaración, porque hay países de donde ya se importa tasa cero producto de acuerdos internacionales de libre comercio que el país ya ha suscrito. Pero esto va a permitir que entren de cualquier país del mundo esos productos. Entonces, decías el impacto que iba a tener eso. Entonces hablábamos sobre el impacto. ¿Va a lograr esto de verdad reducir los precios de estos artículos? La discusión estuvo en gran medida centrada en ese aspecto. Entonces lo que se decía era, y nosotros consultamos economistas, o sea, expertos en la materia que nos pudieran aportar a nivel técnico sus insumos. Y lo que nos decían es no hay ninguna garantía de que eso suceda. Porque esto dice va a beneficiar a los importadores, a los que se dedican a la importación de productos que van ahora a poder competir con mayores niveles de incentivo, de beneficios frente a productores locales que producen esos mismos artículos. Entonces, ¿cuál va a ser el impacto que va a tener eso también a nivel macroeconómico para los ingresos del Estado? Se proyecta, la comisión recibió a un viceministro de Hacienda. Y por ahí va mi pregunta. Y el impacto es de unos 267 millones de pesos que el Estado va a dejar de percibir producto de esta disminución en los aranceles. Entonces, la pregunta que nos hacíamos nosotros es, ¿ese impacto lo va a recibir el consumidor final o qué garantía tiene que la ley no prevé ninguna para que esa diferencia, esa disminución en el precio se refleje en el precio final? Porque tú tienes primero los márgenes de ganancia del importador, que ahora va a poder tener mejores márgenes de ganancia, porque compite con precios más competitivos, y luego de los intermediarios y de los comerciantes. Entonces la ley no garantiza que el producto vaya a llegar a un precio más favorable al consumidor final. Sin embargo, el Estado Dominicano estará dejando de recibir 267 millones de pesos. Nosotros nos planteamos, si nosotros mantenemos esos aranceles y esos 267 millones de pesos lo dedicamos, o a
subsidiar al productor local que produce esos bienes Y que produce genera empleos. empleo Claro. a la economía dominicana y que además hace que en el campo se mantenga la economía movilizándose para que ese producto llegue al consumidor a un precio más beneficioso de manera al final, porque lo estamos subsidiando. En uno de los temas, por ejemplo, como el crédito, que es uno de los obstáculos para el productor. A mí me llamó un productor agrícola del Valle de San Juan que me decía, el 90% de los productores agrícolas en el Valle de San Juan tienen que acceder al financiamiento para poder invertir en cultivar la tierra al mercado informal, al financiamiento informal, con intereses de usura. Mientras que en Estados Unidos, por ejemplo, esos productos, para poner ejemplo, Estados Unidos, subsidia a sus productores que tienen tasas preferenciales de solamente un 2% anual de intereses. Y que tienen precio de sustentación también. Pero eso es porque Que también los clave. programas, tanto de Banca Solidaria como el Banco Agrícola de Préstamos, se han decaído. Sí, Pero y el además... gobierno dice que no, que le ha dado varios millones Banca para que Solidaria está Y es Ay. contradictoria esta política que se está anunciando ahora con lo que fue el discurso del presidente el pasado 27 de febrero, donde hizo énfasis puntual en el apoyo a los productores y en el apoyo al campo. Y esto es todo lo contrario. Entonces, en vez de usar esos 267 millones, vamos a dar mayores subsidios. O si se entiende que hay una urgencia por el aumento inminente de los precios y ese apoyo a los productores se va a ver reflejado dentro de un tiempo prolongado, porque ese apoyo al subsidio se ve reflejado en lo que tú haces una siembra y luego una cosecha, se puede ver muy adelante, pues entonces esos 267 millones de pesos se pueden hacer focalizados en subsidio directo al consumidor, para que pueda comprar directamente a un precio, pero sin perjudicar al productor. Porque al final del día, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros destruimos la producción en el campo, ¿qué sucede? Tú tienes un país más pobre. Tú tienes un país donde primero hay menos empleo y la economía deja de movilizarse en el campo. Y entonces ese desempleo en el campo, que de por sí está débil, pasa una mayor migración a la ciudad. Y en la ciudad la gente lo que se aumenta es en los suburbios bolsones de miseria, donde viene aquí a hacer cualquier tipo de trabajo, desempleado, a buscársela, porque aquí es donde está concentrado el dinero. Y ese es el camino tema de la equivocado. inseguridad alimentaria, porque parte también de lo que vimos en el marco de la pandemia es que muchos países tenían productos que simplemente no lo conseguían. Aquí tuvimos arroz, tuvimos víveres, Todo, pero no, en base no, a ese a producto, nuestro campo, nuestro campo. Porque logramos casi el 90% El 85%. de autonomía. Exacto, entonces Pero- hay que cuidarlo. Pero a mí me escribieron, cuando yo fijé esta posición, hay dos ideas más que quiero decir. Cuando yo fijé esta posición, a mí me escribieron gente, incluso de otros países, por las redes sociales. Cuando yo fijo esta posición y digo, me preocupa mucho este camino, de Puerto Rico me escribió gente, cuidado con ese camino. Eso fue lo que nos llevó aquí al deterioro de nuestra economía, esa vulnerabilidad a los mercados extranjeros, ese poco apoyo a los productores nacionales y dependencia de las importaciones, y también de Venezuela, donde una de las cosas que ha llevado a la calamidad y al fracaso a esa llamada revolución ha sido justamente la destrucción absoluta del aparato productivo. Y esa es una de las cosas que ha hecho una migración y un éxodo de 6 millones de venezolanos, que donde nosotros aquí hemos recibido más de 100.000. Y por último, yo creo que si algo debemos haber aprendido luego de 2 años de la pandemia, y en un contexto geopolítico marcado por la guerra mundial, donde nosotros no sabemos dónde eso va a parar, es que nosotros tenemos que ser un país más resiliente, adoptar políticas públicas que nos permitan fortalecernos como país y ser menos dependientes en materia alimentaria, pero yo te voy a agregar también en materia energética, de los mercados internacionales. Porque frente a próximas pandemias que puedan venir, frente a nuevas guerras o esta misma guerra que se puede extender, nosotros no nos podemos seguir recostando de las remesas, porque en esos países también aumenta la inflación. Las pandemias que puedan venir también van a perjudicar la capacidad que tenga el emigrante dominicano, el dominicano en el exterior, para ayudar a sus familiares aquí en la República Dominicana, y también pueden afectar la posibilidad de que tengan los extranjeros de venir a nuestras playas a ejercer el turismo. Diputado. Entonces, por eso yo creo que ese es el camino equivocado. Y los recibimos en la comisión a los productores de leche, a los productores de pollo, a Confenagro, recibimos una comunicación de la ARD. Todos los sectores que se expresaron fueron preocupados por esta ley, pero me gustó mucho que fueron propositivos y plantearon alternativas. Decían, vamos a facilitar la importación de las semillas, que es una de las cosas que encarece la producción nacional, de maquinarias, el acceso al crédito en mejores condiciones. Entonces, todo eso, hay otros mecanismos que se pueden hacer para lograr el mismo propósito sin necesidad de afectar
y destruir la producción nacional, porque al final, sin producción, no hay nación. Diputado, con respecto a eso último, hay que recordarle a la gente que además de esta intención del gobierno en este proyecto de ley, hay otras facilidades que se le están dando a los productores locales, que fueron de los primeros, no a los que se le dieron algunas ayudas. Dos preguntitas a propósito del trabajo que se está haciendo en la comisión. Lo primero, este viceministro de Hacienda, que fue ayer en representación, ayer fue la discusión, no la última, ayer viernes. No, fue el jueves, creo, o el Perfecto. miércoles. Este viceministro de Hacienda que fue a presentar el informe del Ministerio de Hacienda sobre el impacto, ¿no?, que tendría el proyecto de ley. ¿Qué otras cosas presentó sobre los eventuales impactos de la ley de 6 meses, la ley transitoria, además de los 267 millones de pesos que dejaría de percibir el Estado? Y quisiera saber si entre los grupos que fueron está también la Federación Dominicana de Comerciantes, que preside Iván García, a quien esta semana, yo que entrevisté en mi programa, lo escuché diciendo que en el caso de los productores de San Juan, que tú señalas, no recuerdo cuál es la habichuela que ellos producen en un 90%, que no es la que se va a importar, que la que se importa creo que es la gira, la roja, no recuerdo cuál, pero que la que se importa y que entraría a arancel cero es diferente a la que se produce en San Juan en gran medida. Si tienes información sobre eso. Sí, eso me lo confirmaron, que sí, de las que están incluidas con arancel cero, también se producen en el Valle de San Juan. ¿En qué cantidad? Fuera bueno saber, porque lo que me dijo Iván García a mí el miércoles o el jueves es que las que se van a importar con arancel cero son las que menos se producen aquí. Bueno, yo conversé con él, que fue candidato a senador también del PRM en San Juan de la Maguana, que es el compañero Manuel Matos, que es de hecho un productor agrícola. Y él fue que me confirmó esa información. Es un productor agrícola del Valle de San Juan, fue candidato a senador por también en la boleta del PRM, en alianza con nuestro partido, con Alianza País. Y me confirmó estas informaciones. Pero el viceministro no pudo contestar todas las preguntas que se le hicieron en la comisión. Hubo muchas, al final quedaron más dudas que respuestas. ¿Y el informe a grandes rasgos? Mira, porque presentó un informe, ¿no?, del impacto. Sí, pero sí, el impacto ese se resume en 267 millones de pesos, que eso es lo que se dejará de percibir. Supuestamente. Él decía que hay muchos de los productos que están ahí incluidos que ya pronto, como consecuencia de los tratados de libre comercio de aquí al 2025 o en adelante, ya se verían impactados con tasa cero, lo que se estaría entonces de alguna manera adelantando. Eso fue uno de los argumentos que él sustentó y expresó. Yo coincido mucho, mira, con la que fue la posición de Charlene Canán. Ella es diputada de la provincia de Hermanas Mirabal. Y ella decía, mira, en este momento, decía Charlene, a mí me gustó mucho porque me pareció como responsable en su ejercicio legislativo. Aquí hay muchas preguntas todavía presentes, o sea, sobre el impacto, sobre el alcance, sobre las consecuencias que eso va a tener. Nosotros no podemos aprobar una ley así tan rápido sin saber cómo eso puede llevar a la quiebra a diferentes sectores productivos y sin tener seguridad que de verdad el producto se va a abaratar. Entonces, el riesgo es muy alto sin tener seguridad de que el impacto positivo que se busca producir, hay seguridad de que se va a lograr. No hay apertura para las modificaciones del proyecto, porque hay que decir que eso es un proyecto. Mira. No, pero mira, exacto. Sí, pero mira que lo que pasa. No, pero está bien. Pero mira que lo que pasa también con este tema de que es una ley transitoria. Sí, pero el importador puede abastecerse por 2 años. Y ahí va una de las principales que dura nada más 6 meses, la gracia. Pero si yo me abastezco para yo vender mi producto durante 2 años. Esas son cosas. Son 6 meses nada más que voy a durar vendiendo. Esas son cosas que hay que regular en la legislación. Pero es que es imposible regularlo. Porque yo te presento a ti un informe de demanda y oferta y yo te digo a ti que la demanda va a ser de 5 millones en los próximos 2 meses. Pero mentira, la oferta realmente es en los próximos 2 años. Ni la demanda ni la oferta son previsibles en una sociedad. Porque José Horacio es un loco y los demás que están ahí. Pero no es que sea loco, es que hay una mayoría oficialista que va a aprobar lo que vaya a aprobar. Puntual surge porque de hecho la diputada Soraya Suárez, colega, ni siquiera él vota en la comisión. La diputada Soraya Suárez, que sí es miembro de la comisión, no son unos tarados. Secretaria del bufete directivo, hizo una propuesta muy buena. Tarado no, perdón, José, hay 7 votos que tarado no dicen que sí. Aunque piensen y estén de acuerdo con lo que más decir que sí. Esa propuesta se hizo. De hecho, la diputada Soraya Suárez propuso que se agregara un párrafo que justamente evitara eso, que decía que se le ponga un límite a las importaciones. ¿Para qué? Para que no se puedan abastecer los productos, los importadores por 2 años compitiendo de manera desleal una ley que se supone que era para 6 meses. Claro. Entonces le ponía un freno y decía un párrafo que decía que se podrá importar con una comisión que vigile la cantidad de los productos que ya están previstos que se consumen en ese periodo de tiempo. Porque eso está calculado y eso se sabe. Claro. Los indicadores están en el Ministerio de Hacienda. Entonces se dice, bueno, si se calcula
resulta que en esos 6 meses lo que el país consume son no sé cuántos miles de quintales de pollo, pues entonces ese es el límite que se le pone a esas importaciones para evitar justamente que vengan a almacenar productos y durante 2 años beneficiarse de una ley que se supone que era por 6 meses. Pues al final no se aprobó ese párrafo. Un párrafo con el que estábamos de acuerdo. Muchos estábamos de acuerdo. Es mentira. Mira, a mí me sorprendió que incluso o sea, fue una propuesta buena. Yo le dije, excelente, Soraya, yo estoy de acuerdo con eso. Y a Charly lo sustentó y dijo, lo sustento, pero entonces Soraya lo retiró. Yo no sé si fue que alguien le habló con una orejita. Mi amiga Soraya podrá quizás responder. Pero fue una buena propuesta y yo la felicité. Ese es el buen trabajo de un legislador. Porque muchas veces la gente cuando estamos en campaña nos dice, ¿y qué proyecto de ley tú tienes? Óyeme, lo importante es cómo tú vas a manejar los proyectos que llegan. Ese proyecto de ley no es de nadie, bueno, del Ejecutivo. Pero tú puedes como diputado enriquecerlo, mejorarlo, defendiendo los intereses nacionales. Y en ese caso, Soraya estaba haciendo ese trabajo. Y entonces, ¿cuál es el estatus ahora? Yo espero que el estatus es que se rindió informe favorable. Eso va para el Pleno esta semana. Y yo espero que quizá ese párrafo por lo menos permitiría poner un candado. Claro. Y yo voy a conversar con ella para que lo vuelva y lo proponga en el Pleno, porque eso en el Pleno todavía se podría enmendar. De los opositores, quizás. Porque si al final de todas maneras la ley se va a aprobar, coja otro el párrafo, que tenga ese candado si para evitar esa competencia desleal a largo plazo, una ley que se supone que es por 6 meses, que no se puedan terminar beneficiando durante años de esa y que además tasa preferencial. Hay una diferencia, aunque el viceministro de Hacienda decía que se está adelantando, pero hay una diferencia entre tú permitir la importación y promoverla en detrimento del campo, porque son 2 cosas distintas. ¿Y se está haciendo eso último que tú señalas? Bueno, eso ahora mismo sí. ¿Se está promoviendo? ¿La importación? ¿En detrimento del campo? ¿O con esa ley sí? Claro, porque además, si son productos que aquí no se producen, buenísimo, productos que aquí no se producen, pero estamos hablando de productos que la República Dominicana produce y que al producirlo genera empleos y tiene un impacto en el aumento del Producto Interno Bruto y moviliza y dinamiza nuestra economía. Entonces ahí es que está el punto que dice Yuri. Claro. Son productos que representan una competencia desleal para los productores dominicanos y eso tiene un impacto al final. Oye, me da así, por 6 meses quizás va a bajar un poquito el producto. Bueno, ¿y de qué te sirve cuando aumenta el desempleo? Cuando después ese periodo pasa y tú lo que tienes es personas desempleadas y nosotros sin capacidad de producir, a expensas de mercados internacionales, que para poder traer productos tenemos que usar divisas que son escasas en nuestro país. José Horacio, el tema de la brevemente, crossover, de la ley de extinción de dominio, que ya digamos hay un avance mayor, ya se ha estudiado bastante, una comisión bicameral, y los diputados se van para un resort la semana próxima, me parece. Yo quisiera escuchar tu parecer sobre, primero, el fondo de la pieza, o sea, la discusión que hay en torno a la pieza, y segundo, sobre el tema propio de la retirada por 3 días a un resort a discutir el proyecto, etcétera, etcétera. Para el Código Penal fueron un resort. Sí. Y no se pusieron de acuerdo. Mira, con relación a esa pieza, bueno, nosotros la apoyamos. Y ahí también nos excluyeron, por ahí fue peor. Porque nosotros solicitamos expresamente estar en esa comisión. Ese día fue una comisión bicameral. Y ese día se aprobaron 3 comisiones bicamerales. Yo era vocero. Y fueron y me ofrecieron, ¿en cuál de estas 2 tú quieres estar? Yo le dije, no, yo quiero estar en la de extinción de dominio, que era la tercera. Ah, no, en esa no. Tú puedes estar en cualquiera de las otras 2. Y me dejaron fuera. Nosotros le dijimos, para Alianza País, ese es un tema primordial. De hecho, Alianza País, desde su constitución, que ya cumplió 10 años, ha sido una bandera, la lucha contra la corrupción y la impunidad. Y yo creo que esta es una ley que va a permitir fortalecer esa lucha, en la medida en que permita recuperar lo robado. Y por eso nosotros lo apoyamos. Entendemos que tenemos que cuidar, aprobar una ley que no vaya contrario a la Constitución, que establece el principio de retroactividad, pero eso se puede arreglar y corregir en la ley. Con relación al tema del retiro, mira, yo he participado en retiros en la Comisión Bicameral y en la Comisión de Justicia, donde uno se aparta y se dedica varios días de manera exclusiva a estudiar ese proyecto. Y yo entiendo que genera irritación, críticas, pero también te reconozco que aumenta la productividad de la comisión. Claro. Porque no es lo mismo tú en un congreso donde tú tienes 5 comisiones a las que tú tienes que asistir, 2 o 3 donde hay temas importantes que tú quieres participar, y tú te tienes que dividir en todo eso en un día, además de recibir personas, porque nosotros los legisladores recibimos solicitudes de reuniones diarios de personas que quieren reunirse con uno y que tú vas agendando en la semana para ir recibiendo, más los compromisos que uno tiene de participar en medios, de muchos compromisos más. Reuniéndose 1 o 2 veces por semana, que es lo más que una comisión logra reunirse por 1 hora, 1 hora y media, se avanza muy lento y se te pueden pasar 3 o 4 meses y al final no se rinde informe. Mientras que tú te vas fuera de la ciudad, donde no hay interrupciones, donde no hay otros compromisos, tú puedes trabajar y agotar jornada de 9, 10, 12 horas de trabajo, como lo hicimos con el Código Penal, y puedes rendir un informe en poco tiempo. Entonces yo creo que eso ciertamente aumenta la productividad,
Por eso no voy a venir a criticarlo, porque sería incoherente de mi parte. Pero sí entiendo, bueno, no se requieren de lujos para eso, no se requieren de hoteles 5 estrellas ni nada de eso, pero sí un lugar donde tú puedas retirarte y concentrarte de manera exclusiva durante varios días, jornadas largas y completas, exclusivamente a un tema. Eso aumenta la productividad del Congreso. Y una de las quejas que se hacen en el Congreso es, bueno, que los proyectos se pasan décadas y no se aprueban. Y yo sé que con este mecanismo se puede, no es una seguridad, no es una garantía como pasó con el código, pero sí se puede avanzar mucho más rápido y adelantar el proceso. Bien, vamos a tomar otra llamada, José Horacio, a ver qué la gente piensa sobre este tema de las importaciones y los aranceles. Comunícate 809-540-1065. 1-809-200-1065 desde el interior sin cargos. 1-833-610-1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva. Vamos a ver lo que piensa la gente sobre esta propuesta de ley, a pesar de ser transitoria, pero que, como bien explica el diputado José Horacio, pues puede ser, digamos, catastrófica para el campo y la producción dominicana. Buen día, adelante. Buenos días. Adelante. Yo tengo una pequeñita reflexión. Yo soy una persona ya de una cierta edad, tengo 66 años. Sí. Y vengo escuchando a estos políticos que son mucho mayor que yo, pensando en ser presidente, pensando, está bien que tengan influencia, que tengan lo que ellos quieran, que tengan, bueno, lo que sea que ellos quieran, pero yo reflexionando, ¿cuál es la cantidad de vida que dura el dominicano? No son 75, es el promedio, más o menos, ¿verdad? 72 años es la esperanza de vida en República Dominicana para hombres. Entonces, estos políticos que tienen 68, 70, ¿qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que quieren? Porque yo no digo que uno no luche, pero que lo que molestan, ¿por qué ellos no hacen leyes? ¿Por qué no se bajan para que el pueblo, para que la juventud y los niños tengan una vida mejor? Entonces ellos lo que quieren es seguir en esa luminaria, buscando qué, porque el ser humano no es eterno, el ser humano termina. ¿Y cuándo que lo van a entender? Gracias. No sé cuándo lo van a entender. Gracias. Una reflexión ahí, José Horacio, que no quería tirarte esa bola, pero después. Buen día, adelante. Fue esa. Buen día, adelante. Buen día, adelante. Ok. Sí, dale. El problema de bajar los aranceles, subir los aranceles, perdón, es que cuando la competencia exterior le hace competencia a la producción nacional, eso pasa porque o son más baratas o tienen mejor calidad. ¿Y qué pasa si uno impide que esas empresas exteriores inviertan acá? Lo que pasa es que el pueblo se va a quedar sin productos con mejor calidad o menor precio, y eso lo que hace es empoderar al poder final. Cuando la competencia, o sea, cuando la producción nacional pierde la competencia con producción exterior, por ejemplo, de la venta de huevos, porque vendemos huevos más caros o de peor calidad, lo que va a pasar es que el capital del país se va a distribuir a sectores más productivos, y eso va a hacer que también el salario aumente y la producción nacional sea más eficiente. Los países, como por ejemplo Suiza, por ejemplo, o Dinamarca, son países pequeños que tienen las importaciones totalmente abiertas porque no tienen de otra, y son los países con mayor salario y con una economía más competente. Por lo tanto, no creo que la solución sea óptima. Gracias. Bueno, ahí está, José Horacio, lo que piensa la gente. Finalmente, José Horacio, plantear sobre esta reflexión que hacía el oyente, de que ciertamente en nuestro país los políticos aspiran, es la historia de nosotros, ¿no?, hasta el día, digamos, prácticamente de su muerte. Tú, yo, Cristian, como jóvenes políticos, ¿qué piensas sobre esto? Hay una realidad, por ejemplo, en tu partido, con el presidente de ese partido. Han habido realidades también en el PLD, en la Fuerza del Pueblo,
de que son los mismos actores desde los años 70. En el PRCC también En ocurrió el en su momento con PRCC Balaguer. también, correcto. O sea, tenemos actores de más de 40, 50 años en la política que siguen en esas posiciones cúspides. Mira, ¿Hay posibilidad de un relevo? ¿Hay una posibilidad de una regeneración democrática en nuestro país? Yo soy un demócrata, por encima de cualquier corriente de pensamiento, ideológica, lo que sea. Yo me considero primero que nada demócrata. Y yo creo que nosotros hemos avanzado en materia de la calidad de nuestra democracia, de nuestras instituciones, pero nos falta mucho por avanzar. Y creo que nosotros como generación, a ver, los que estamos en este panel, somos todos jóvenes, tenemos ese reto. Y ese compromiso de cómo mejoramos la calidad de la democracia en nuestro país. Yo creo que uno de los retos que tenemos para mejorar esa calidad de la representación democrática que tenemos es el reto de abaratar el costo de la política. Mientras la política siga siendo una actividad tan costosa como lo es en nuestro país, las campañas políticas, las campañas electorales, donde prima tanto el dinero y el dinero tiene tanto peso a la hora de decidir quién gana o no un puesto de elección popular, la política va a ser algo exclusivo, ¿verdad? De gente que puede pagarla o con dinero mal habido. O que se debe a quienes pueden aportarle para pagar. Y esa es una de las dificultades que tenemos los jóvenes para la participación en la política, porque al final entonces pueden acceder quienes cuentan con unas estructuras detrás por su familia, por las razones que fuera, por los padrinazgos que puedan tener para poder competir a esos niveles con tanto dinero. Entonces yo creo que ese es uno de los retos que tenemos para mejorar la calidad de la participación política. Yo pongo mi caso de ejemplo. Y a mí me gusta ver cómo mi ejemplo de cómo yo llegué al Congreso Nacional sirve de motivación y sirve de inspiración a mucha gente joven que entiende posible también poder competir en una contienda electoral. Cuando yo decía, wow, cualquiera le daba miedo y la gente me decía, bueno, pero es que si tú no tienes 20 millones de pesos, tú no vas a poder competir, tú no vas a poder ganar. Y demostramos que no hacía falta, que se puede hacer una campaña creativa, propositiva, inteligente, con contacto cara a cara con la gente y tener un resultado exitoso. Y entonces ese modelo, me alegra mucho que yo veo que sirve de inspiración a muchos jóvenes que ahora sienten que pueden competir, que pueden participar y que pueden tener éxito en esa participación y que no lo tienen que hacer quizás de una plataforma con la que quizás no se identifican por la práctica que ha tenido en el pasado o porque no tiene una definición clara en temas de cuáles son las ideas y los principios que defiende y que lo puede hacer desde otro tipo de plataformas nuevas, alternativas. Entonces, sí, hay retos en todos los partidos, incluso en los partidos alternativos como el que pertenezco, pero eso solamente se mejora participando, involucrándonos, bregando. Las cosas, esa es la única manera que las cosas cambian. Esa es la única manera que esas cosas cambian. Y al final, podrá sonar cliché, pero el poder nadie te lo cede ni te lo regala. Hay que arrebatarlo. Y entonces a nosotros como jóvenes nos toca hacer el trabajo que tengamos que hacer para poder luchar y ganarnos nosotros por nuestros propios méritos y talentos los espacios de poder que entendemos, desde los cuales podemos aportar a construir un mejor país. Un país con derechos garantizados, un país que luche por el bien común, que cuide a su gente, que la política sirva para mejorar la calidad de vida, para luchar por la justicia social y no para beneficiar a unos pocos, como ha prevalecido durante las últimas décadas, lamentablemente. Bueno, muchísimas gracias al diputado José Horacio de la circunscripción número 1 por diputado Alianza País del Distrito Nacional. Él igual que Liz Mies, Liz no es regidora de la UNE, del país. Está José bien, Horacio es pero diputado del país entero. No hay problema, lo que pasa es que sus electores están en una circunscripción, entonces hay que decirle a esos electores ¿Tú no sabes? que él... Bueno, por ahora, pero tú no sabes. Bueno, por ahora. El futuro. Bueno. Pero por ahora, en el futuro, cuando él vuelva, yo entonces como Alianza País, otra cosa. Al día de hoy solamente tenemos 2 diputados. De alguna manera tenemos que cubrir el país entero. Te lo estoy diciendo. Entonces, por ejemplo, nuestros compañeros de la Romana, de Moca, a veces dicen, queremos que nuestro diputado, que es el que tenemos cerca, nos apoye con esta causa, con esta lucha. Ahí vamos Pedro Martínez, diputado nacional, y yo a poder cubrir y representar a esos compañeros en esa provincia. Discúlpeme. Me van a disculpar, Cambio fuera. Gracias, José.